su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a toda la amable audiencia de esta estación de radio, como lo es Radio Advenimiento, la voz del Evangelio Eterno, e igualmente a la audiencia de este canal de televisión Advenimiento TV. Hay mucha gente que nos está posiblemente viendo ahora en la ciudad de Houston, Texas, en el 51.2, en ese canal de televisión allí, o posiblemente en Dallas y sus alrededores en el 55.7. Pero por supuesto que hay una gran audiencia también a lo largo de, digámoslo así, del mundo, en diferentes países que nos ven por medio del YouTube o allí en el WhatsApp, que le llegue el link posiblemente. Hermanos, para nosotros es una grande alegría ser parte de ustedes a través de este momento tan especial como es el estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a estudiar una lección muy interesante. Recuerden que el título de la lección de la semana ha sido Confianza Activa. Y en ese contexto nosotros vamos a ver ahora una lección titulada No confiemos en el brazo de la carne. Para desarrollarla me acompaña el hermano Denis Rodríguez. Bienvenido y buenos días, hermano. Buenos días, pastor. Muy buenos días a nuestros hermanos que a través de los medios nos están en esta hora sintonizando lo que es la televisión y la radio y por internet. Así es que nos da mucho gusto de poder compartir con ustedes en este día esta lección. Les extendemos un caluroso saludo a donde quiera que nos estén en este momento sintonizando. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Denis, si hace la oración antes de empezar? Oremos. Eterno y Padre nuestro que está en los cielos, Amén. Santificado sea su nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Dios querido, gracias le damos en esta hora por el privilegio que nos da, oh Dios, de poder encomendarnos y buscar su rostro. Así es. Y en esta hora, oh Dios, le agradecemos por esta oportunidad que nos da para poder estudiar la lección de este día. Rogamos la presencia de su Espíritu Santo en el desarrollo de esta lección. Permita, oh Dios, que cada uno de nosotros, como nuestros hermanos, amigos, televidentes, radio oyentes, podamos nutrirnos, alimentarnos acerca de su palabra con esta lección de este día. Amén. Lo imploramos y lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como ayer, amables radioyentes y televidentes, hubo una advertencia en cuanto a lo que nos puede pasar si nos descuidamos, tal como le ocurrió a Gedeón, hoy nosotros vamos a ver el grande peligro que hay de poner la confianza en el brazo de la carne, es decir, en el ser humano. Bajo un título general durante esta semana llamado Confianza Activa, nosotros hemos venido mirando, hermanos, cómo la confianza tiene que ser en Dios y no en el ser humano. Pero hoy nosotros vamos a ver cómo el ser humano no hace caso. El ser humano, hermano Denis, como que le gusta confiar en el hombre. Nos gusta confiar en el humano. Poner nuestra... Está bien que tengamos confianza el uno al otro, pero no al extremo de una manera ciega que nos arrastre. Porque nosotros miramos aquí en la lección de ahora, o vamos a ver, mejor dicho, cómo dice el ulterior error de Gedeón le afectó al pueblo después de su muerte. El ulterior error de Gedeón, ¿cuál fue? Ya lo vimos. Haber lamentablemente confeccionado ese efod que prácticamente pues lo llevó a usurpar, se podría decir, una función que le correspondía solo al sacerdote. Al sumo sacerdote. Exacto, entonces, pero ese ulterior error de Gedeón también hizo que el pueblo, como siempre, ciegamente poniendo la confianza en el brazo de la carne, lo llevó tristemente a ser arrastrado a la apostasía. Pero veamos, hermano Denis, ¿qué le parece? ¿En qué consistió ese tremendo error del pueblo que lo arrastró a la apostasía nuevamente? ¿Qué le parece si leemos ahí Jueces 8, 28? Jueces 8, 28 dice así la palabra de Dios. Jueces, capítulo 8, versículo 28. Bueno, leamos qué le parece, hermano Denis, desde el 28 hasta el 35 de una vez. Ok, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jeroboam, hijo de Joás,
fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué le parece, hermano Denis, esta actitud del pueblo después que ya Gedeón había muerto? Mire, pastor, esto a mí se me viene como lo que estudió la lección de ayer. Lo mismo que hizo, como usted lo dijo, algo que hizo Gedeón, por no haber esperado, dice la indicación divina, él se adelantó a hacer algo que Dios no le había ordenado en ese momento. Entonces, esa misma situación lo llevó al pueblo a que, como él lo desvió, entonces el pueblo siguió el mismo ejemplo de él. O sea, en otras palabras, no hicieron, si Gedeón hubiera esperado a que Dios le indicara, como dice la lección de ayer, entonces el pueblo de Dios hubiese sido diferente, pero lamentablemente el líder fue el que dio el mal ejemplo. Y entonces ellos se dejaron llevar por el ejemplo de su líder, en este caso Gedeón. Bueno, hermanos, una vez más nosotros podemos ver lo que está aquí en el título reflejado. Confiar en el brazo de la carne, hermanos. Vamos a poner un ejemplo, hermano Denis, peligroso. Así para ser más prácticos. Vamos a suponer que este servidor, hoy por hoy, podríamos decir así, ¿verdad? Algo hipotético. Hoy por hoy yo sea un buen pastor a sus ojos. Y usted pone una confianza en mí bastante especial. Y usted pues está dentro de lo que es los principios de la Biblia, pues confiando aquí en su hermano, en su líder, en su guía. Pero ¿qué tal si yo, hermano, pues me desvío, me aparto y empiezo a irme por otros caminos? Y usted, por esa confianza que tiene en mí, usted me va siguiendo y cree de que así es y por ahí va. Hermano, usted no se ha dado cuenta en qué momento usted ya su confianza no la tiene en Dios, sino que la tiene solo en mí. Así y entonces la lección nos dice, no confiemos en el brazo de la carne, porque Gedeón tuvo su momento, wow, mis respetos para él, o sea, sí, un hombre que todo lo que tenía era digno de uno pues imitarlo, pero el pueblo, mire cómo el pueblo es, porque el pueblo en su ceguera puso tanto la confianza en él, que aun cuando se apartó, allí fueron también con él, exacto, siguiéndolo en esa apostasía. Entonces, y le afectó tanto al pueblo después de su muerte, que dice que, tristemente dice, mire qué interesante lo que dice en el versículo 35. Ni se mostraron, dice, agradecidos con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho Israel. O sea, fue tanta la confianza que depositaron en él cuando él los arrastró, digamos, otra vez a la idolatría con ese error que cometió, que después ni siquiera con sus familiares, porque dicen no fueron agradecidos con la casa de Jehová, con la casa de Jerobaal, es decir, ni siquiera con los familiares fueron agradecidos. Se olvidaron hasta de Dios y de todo el bien que había hecho Dios a través de este siervo. Entonces, lo que estamos, hermanos, aquí destacando o trayendo ahora es el peligro que hay en poner una confianza ciega en los líderes religiosos. Hay que respetar a los líderes,
Hay que respetar al pastor, hay que respetar al anciano, en la medida en que ellos estén con un respaldo de un así, dice Jehová. Pero cuando ellos, por mucho aprecio que le tengamos, no están de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, quedémonos en el aprecio, pero no lo sigamos. Porque si lo seguimos, entonces estamos confiando ciegamente en Él. Y yo, hermano Denis, en este ministerio he hablado con mucha gente. Y muchas personas me dicen, mire, pastor, estamos de acuerdo. Personas de diferentes iglesias me dicen, estamos de acuerdo con todo lo que se predica por estos medios de comunicación. Nosotros creemos que este es el mensaje. Pero ¿sabe qué, pastor? Yo amo mucho a mi pastor. Yo amo mucho a mi pastor y yo ya le dije a él, pastor, ¿por qué no guardamos el sábado nosotros? ¿Por qué guardamos el domingo? Y la explicación que me dan no me convence. Porque la Biblia, y ustedes tienen razón, tienen el respaldo bíblico para decir que es el sábado. Y perdóneme, pastor, me dicen, ay, pero yo amo mucho a mi pastor y por lo tanto yo no puedo dejar la iglesia, yo voy a seguir allí. Es más, me dice, estoy considerando hasta venir con usted aquí los sábados, me dicen, pero los domingos seguir con mi pastor. O sea, la lección de hoy nos dice que ese es un peligro, hermanos. Con poner nuestra confianza en el brazo de la carne, porque nos va a arrastrar a la apostasía. Sí. ¿Cuánta iglesia, hermano Denis, está hoy en día en una abierta apostasía? Porque sus líderes, porque sus fieles, sus feligreses, están ciegamente siguiendo lo que su liderazgo les transmite. Por eso tenemos ahora apostasía en la música, tenemos apostasía en la vestimenta, tenemos apostasía hasta en la alimentación, hermanos. Tenemos apostasía en todo. ¿Pero por qué razón? Porque los líderes tristemente han arrastrado a las iglesias hacia eso y los fieles le creen ciegamente a sus feligreses. ¿Por qué? Porque son los pastores, son los líderes y están ciegamente poniendo su confianza en el brazo de la carne. Miren, Gedeón fue un gran hombre. Gedeón fue un hombre de Dios. Y hasta allí, mis respetos, y la gente tenía que seguirle. Pero cuando se apartó en el asunto del efod, ahí la gente ya no tenía que seguirle. Sin embargo, le siguió, porque tenían la confianza puesta en el brazo de la carne. Y el don profético, hermano Denis, aquí tiene para nosotros más luz en cuanto a esto. Bueno, primeramente, hermano Denis, no había por qué poner la confianza en el brazo de la carne, porque en el plan de Dios, este hombre no había sido escogido para eso, para que pusieran la confianza en el brazo de la carne, es decir, en el hombre, sino que Dios lo había escogido para que simplemente fuera alguien que los libertaría. Y yo creo que el don profético ahora va a decirnos cosas que todavía no hemos dicho esta semana en relación con él. Sí, algo más que me viene al estar estudiando la lección, si usted la lección de ayer, miércoles, si usted se da cuenta en el versículo 22, lo que le pide la gente, ¿verdad? Le dicen los israelitas que él y su hijo sean su Dios. Y le dice, no, momento, le dice él. Como dice usted, en ese momento estaba parado bien firme en los principios, que no buscar que lo adorara o que lo miraran a él como que él era el Salvador, sino que les dije, no, el que los va a guiar a usted y su líder va a ser, en otras palabras, es Jehová, le dice él. Entonces, queridos hermanos que nos están escuchando, mirando, es peligroso que nosotros pongamos, como decía el pastor, la mirada en un hombre. Nosotros como hombres tendemos a fallar. Si nosotros media vez nos desconectamos de los principios establecidos por nuestro Dios, nos va a llevar al fracaso, tal como le pasó a Gedeón. Y comentando lo que dice aquí la mensajera de Dios, dice Gedeón, se consideraba, dice, el menor en la casa de su padre. Imagínense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que se consideraba el menor en la casa de su padre. La sabiduría humana no le habría elegido, pero Dios vio en Gedeón a un hombre de integridad y valor moral. Qué importante eso, ¿no? ¿Qué le parece? Dice que vio algo especial en este hombre. Dice, una integridad intachable, por decir así, por decir otra, no decir más, sino vemos ahí, dice que Dios vio en él
Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, una integridad intachable. Entonces, cuando Dios ve en eso, en nosotros, Dios puede hacer maravillas con Así nosotros. es. Y lo vemos aquí con Gedeón. Exacto. Y hermanos, estamos leyendo estas citas del don profético de la Signs of the Times del 30 de junio de 1881, porque no habían sido mencionadas anteriormente, y están como para mostrar quién era Gedeón otra vez, o todavía para mostrar otras facetas de lo que era Gedeón antes de que la gente pusiera su confianza en su brazo, es decir, en el brazo de la carne, en su humanidad. Nos está diciendo cómo era él antes. Como dice aquí el don profético, era un hombre de integridad y valor moral. Dice, desconfiaba de sí mismo y estaba dispuesto a escuchar las enseñanzas de Dios y cumplir sus propósitos. Qué bonito esto, porque este era el hombre, pues, idóneo para utilizar en aquel tiempo. Y uno dice, ¿por qué la gente llegó a depositar tanto la confianza en el brazo de la carne, es decir, en el hombre, hasta el punto de que los arrastrara a la apostasía otra vez? Porque este era un hombre que en determinado momento realmente era digno de confiar. Amén. Tenía todas las cualidades. Exactamente. Es lo que estamos hablando, lo que traía ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer de que usted es el pastor de la iglesia. Y hoy por hoy usted tiene unas cualidades que yo admiro y respeto y me parecen dignas de confianza. Y es normal y hasta loable que yo confíe en usted. Pero yo también debo de tener el cuidado de que estas cualidades suyas, en el momento en que se pierdan, en el momento en que ya no se tengan, pues ya no debo continuar confiando ciegamente en usted, o en este caso en mí si fuera el caso. Pero lo que estamos nosotros viendo es quién era Gedeón para que llegaran a caer en ese error, pues, los israelitas. Bueno, estamos viendo que era un hombre, la verdad, que desconfiaba de sí mismo y que estaba dispuesto a escuchar las enseñanzas de Dios y cumplir sus propósitos. Era un hombre digno de confianza, la verdad, pero no para que llegara al punto de ser ciegos con él. ¿Qué más se dice de él, hermano Denis, hablando de Gedeón? Sí, dice, el Señor no depende de hombres de elevada posición, de gran intelecto o vasto conocimiento. Tales hombres frecuentemente son orgullosos y autosuficientes. Se sienten competentes para idear y ejecutar planes sin el consejo de Dios. Me detengo ahí. Qué peligroso es esto. El Señor ve aquí, estamos viendo las cualidades que tenía este hombre, pero dice que el ser humano por naturaleza es, ¿qué dice? Orgulloso. Exacto. Y cuando nosotros llegamos a caer en esa condición, ahí fracasamos y ahí, como decía la lección de ayer, Satanás se aprovecha y es donde lo lleva a la desgracia, como lo llevó a Gedeón. Es peligroso nosotros poner la mirada en un hombre, es peligroso nosotros confiar en que yo lo puedo hacer mejor o que nadie lo puede hacer mejor que yo. Cuidado, porque aquí dice el Señor, dice la palabra de Dios, dice que tales hombres, dice, frecuentemente son orgullosos y autosuficientes, se sienten competentes para idear y ejecutar planes sin el consejo de Dios. Eso es fatal. Interesante lo que había leído un poquito más arriba cuando dice el Señor no depende de hombres de elevada posición, de gran intelecto o vasto conocimiento. Por eso Dios fue que utilizó a Gedeón, que se consideraba el menor de la casa de su padre. Un hombre que la sabiduría humana nunca lo hubiera elegido para hacer lo que hizo. Dios lo utilizó por eso, porque estaba dispuesto a escuchar las enseñanzas de Dios, estaba dispuesto a cumplir con los propósitos que Dios tenía para él, desconfiaba de sí mismo y por eso Dios lo utilizó. Amén. No por su posición elevada que pudiera tener en Israel, no por el gran intelecto o vasto conocimiento que tuviera, sino que simplemente porque era un hombre que estaba dispuesto a ser guiado. Y dice que los hombres muchas veces son orgullosos y autosuficientes y se sienten competentes para idear y ejecutar planes sin el consejo de Dios. Se separan de la vid verdadera y por lo tanto se vuelven secos e infructíferos como ramas marchitas. Por eso Dios escogió en este caso a Gedeón y te puede escoger a ti también, hermano, a ti también, hermana. Mira, tú puedes ser muy humilde,
Tú puedes ser una persona que no tenga estudios universitarios. Es más, ni a la escuela puede ser que tú hayas ido. Pero ¿sabías que si tú eres una persona humilde, humilde no en el sentido de que te vistas humilde o que no porque no tengas estudios, sino que humilde en el sentido del corazón, tu interior? Eres una persona que se humilla ante Dios y eres una persona que está dispuesto a ser guiado por Dios. Hermano, Dios te puede usar, Dios puede escogerte. Mira, el Señor nos está diciendo aquí que cuando Él quiere hacer su obra, Él es soberano y Él elige a quien Él quiera. Él no anda mirando tu título, Él no anda mirando tu maestría, Él no anda mirando tu doctorado, Él no anda mirando por qué aulas de escuela pasaste. Él lo que mira es tu corazón. Y tú, por lo tanto, puedes llegar a ser un instrumento de Dios, como lo fue Gedeón en determinado momento. Bueno, ¿por qué lo hace el Señor, hermano Denis? Porque, ¿qué sigue diciendo el don profético? Dice, el Señor avergonzará la jactancia de los hombres, dará éxito a los esfuerzos más débiles, a los métodos menos prometedores, cuando divinamente designados y asumidos con humildad y confianza, Dios no probará nuestra fe más allá de la resistencia. Aquí otra cosa, es que aquí hay bastante de qué hablar. Dice que el Señor, primeramente el Señor avergonzará a quienes, a la jactancia de los hombres. No podemos nosotros jactarnos, es decir, pasar por encima del hermano o decir que yo lo puedo hacer, como en este caso de Gedeón. Gedeón, cuando obtuvo la victoria, dice que cuando pasó, eso lo llevó a él como que se llenó de orgullo, se enalteció. Y entonces aquí dice el Señor que el Señor avergonzará, dice, la jactancia del hombre. Y eso fue lo que pasó entonces con Gedeón. Dará éxito a los esfuerzos más débiles. ¿Qué le parece eso? Interesante, por eso es que lo que decía, de que alguien puede considerarse incompetente, incapaz de hacer algo para Dios, pero Dios lo puede usar. Mire, dice que Dios nos dará suficiente evidencia para que en nuestra debilidad podamos apoyarnos en el brazo de su fuerza. Amén. Y confiar enteramente en su poder. Los talentos, dice, la educación y la influencia bajo el poder santificador del Espíritu Santo pueden ser empleados en el servicio de Dios, pero a menudo Satanás es más beneficiado por ellos que Jesucristo. Hermanos, tú puedes tener mucho conocimiento y está bien que lo tengas, pero tienes que tener mucho cuidado porque con ese conocimiento, si tú no lo pones al servicio de Dios, Satanás va a hacer mucho también, te va a usar también. Por eso es que los talentos, dice, la educación y la fuerza, o mejor dicho, la influencia, bajo el poder santificador del Espíritu Santo, pueden ser empleados en el servicio de Dios. Así que si fuiste a la escuela, mi hermano, si fuiste a la universidad, si fuiste a la high school, si tienes lo que tengas, maestría, doctorado, lo que tú seas, hermano, ponte a servir para Dios. Pon todos esos conocimientos al servicio del Señor, utilízalos para Dios, porque de lo contrario, Satanás se va a beneficiar con todo eso que tú tienes. Hay que tener cuidado y por eso es de que en contraposición o en contraste de todo eso, pues el Señor elige al hombre que la sabiduría humana nunca hubiera elegido, en este caso a Gedeón. Pero nosotros tenemos también que, para cerrar, digamos, o para que esté a tono con la lección, tenemos que ser también justos y decir lo lamentable que Gedeón hizo. Y eso está prácticamente en la última cita del Espíritu de Profecía que tenemos aquí de Patriarcas y Profetas, página 599. A ver, hermano Denis, ¿qué dice ahí? Sí, dice así: los que ocupan puestos elevados pueden desviar a otros. Aún los más sabios se equivocan. Los más fuertes pueden vacilar y tropezar. Es necesario que la luz del cielo se derrame constantemente sobre nuestro sendero. Nuestra única seguridad estriba en confiar implícitamente nuestro camino a aquel que dijo:
sígueme. Aquí está, hermanos. Aquí está. Con todo y lo que fue Gedeón, tristemente está esta realidad también, que los que ocupan puestos elevados también pueden desviar a otros. Yo como pastor puedo desviar a los hermanos a la apostasía. Tu pastor también te puede desviar, hermano, hermana. Es más, tu pastor ya te puede haber desviado, te puede estar desviando, y tú en tu ceguera, por tener tu confianza en el brazo de la carne, no te das ni cuenta. La lección de ahora, cuando dice no confiemos en el brazo de la carne, lo que nos está diciendo es que por muy grande que sea un líder, por muy elevado que tenga el puesto, es peligroso que te desvíe, mi hermano. Y un ejemplo tenemos en Gedeón, en determinado momento. Miren ustedes, después de estar arriba, tristemente, luego estaba abajo, desviando al pueblo. Dice que aún los más sabios se equivocan, y aún los más fuertes pueden vacilar y tropezar. ¿Qué le parece? Es lamentable lo que le puede pasar al hombre cuando se desvía de los principios que Dios ha establecido. Si nosotros nos mantenemos con ese espíritu de humildad, de mansedumbre y de bondad, y sabiendo que todos estos dones son recibidos de Dios, Dios nos los da, y por lo que demanda de Él que nosotros los pongamos en práctica, los pongamos en obra, que seamos hombres y mujeres sumisos, obedientes a los principios que Dios ha establecido. Cuando nosotros nos mantenemos de parte de Dios, de parte de la justicia, la verdad, nosotros podremos entonces caminar al igual como empezó Gedeón. Al igual como Gedeón caminó, podemos nosotros, Dios nos quiere usar y nos puede usar de tal manera que haríamos grandes maravillas para la honra y gloria de Dios. Amén. Bueno, para terminar, hermanos, voy a contestar la preguntita que aparecía al principio. Decía, ¿dónde radica nuestra seguridad hoy? Y la respuesta está en las últimas dos líneas de esta lección. Nuestra única seguridad, dice, estriba en confiar implícitamente en nuestro camino a aquel que dijo, sígueme. En otras palabras, Jesucristo. Confiemos en Él, hermanos. Depositemos nuestra confianza en Él. En la medida en que el liderazgo esté sometido a Él y confiando en Él, y se vea con los frutos, y el escrito está que son hombres de confiar, pues igual estemos con ellos. Pero si en un momento estuvieron así y ahora no lo están, pues entonces, hermanos, no lo sigamos. Y perdóname, hermanito, hermanita, pero tu pastor que te dice que el sábado no es el día de reposo, sino que es el domingo, perdóname, pero tú estás confiando mucho en ese brazo de la carne, y ese pastor te está arrastrando a la apostasía. Porque el sábado es el día del Señor, es el día de guardar. Y así sucesivamente. Otros pastores que en sus iglesias estén prácticamente inculcando en sus iglesias celebraciones paganas, que estén inculcando prácticas que el mundo hace, y por allí vas también tú, mi hermano, porque tu pastor lo dice. Ten cuidado. Mira, mejor confía implícitamente en aquel que dijo, sígueme, que te va a ir mejor. Amén. Que Que Dios nos ayude para que tengamos ojos muy abiertos, y que el Señor nos unja con colirio estos ojos para discernir qué líder ya se apartó para no seguirlo, y tengamos nosotros la suficiente sabiduría para no colocar nuestra confianza en ningún brazo de la carne, sino solo en Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a no caer en un error semejante. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por esta lección que nuevamente nos exhorta, nos amonesta y nos advierte a no confiar en el brazo de la carne. Aunque sean muy buenos los líderes en determinado momento, que no a ciegas los sigamos al punto de que hagamos todo lo que ellos hacen, porque en determinado momento se pueden apartar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos nosotros como líderes en la humildad, en la disposición que Gedeón tuvo, y amén, que así, Señor, tú nos puedas seguir utilizando. Amén. Pero ayúdanos para nunca arrastrar a los hermanos a la apostasía. Pero, Padre, te pido que todos también sepamos discernir y que no sigamos ciegamente a nadie. Señor, ayúdanos para que la confianza total y completa y ciega solamente esté en Jesucristo. Amén. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.